Mis queridos, quiero aprovechar de una vez para que abramos nuestras Biblias, por favor, en el libro de los Hechos, capítulo 21. Hechos, capítulo 21. Avanzamos en nuestra serie de predicaciones de este libro. Y bueno, llegamos a este capítulo y vamos a ubicarnos especialmente del verso 1 hasta el verso 16. Vamos a tomar la narrativa que nos cuenta Lucas, especialmente de 3 lugares en los que el apóstol Pablo visitó. Pablo recorrió muchos lugares, como ustedes saben, y vamos a ver aquí a dónde fue Pablo y qué conllevó su visita a estos lugares. Hechos capítulo 21, verso del 1 al 16. Dice así la palabra del Señor. Después de separarnos de ellos, recuerden que venimos de una despedida de Pablo en el capítulo 20, salimos y navegamos con rumbo directo a Cos, al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara. Al encontrar un barco que iba para Fenicia, subimos a bordo y nos hicimos a la vela. Cuando vimos la isla de Chipre, dejándola a la izquierda, navegamos hacia Siria y desembarcamos en Tiro porque la nave debía dejar allí su cargamento. Después de hallar a los discípulos, nos quedamos allí 7 días y ellos le decían a Pablo, por el Espíritu, que no fuera a Jerusalén. Pasados aquellos días partimos y emprendimos nuestro viaje, mientras que todos ellos, con sus mujeres e hijos, nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad. Después de arrodillarnos y orar en la playa, nos despedimos unos de otros. Entonces subimos al barco y ellos regresaron a sus hogares. Terminado el viaje desde Tiro, llegamos a Tolemaida y después de saludar a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, nos quedamos con él. Este tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban. Y deteniéndonos allí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo, quien vino a vernos y tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo: así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían allí, le rogábamos que no subiera a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque listo estoy no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no se dejaba persuadir, dejamos de insistir, diciéndonos que se haga la voluntad del Señor. Después de estos días nos preparamos y comenzamos a subir hacia Jerusalén. Nos acompañaron también algunos de los discípulos de Cesarea, quienes nos condujeron a Nasón de Chipre, un antiguo discípulo con quien deberíamos hospedarnos. Bueno, oremos al Señor. Padre, queremos rogarte en el nombre de Jesús que nos ayudes esta mañana, Padre, a poder centrar nuestra atención y dejar que tu Espíritu Santo obre de manera especial en nosotros. Cuánto necesitamos, Señor, que nos ayudes a despojarnos de pensamientos, de ideas que nos trae esta sociedad y este mundo contrarias a tu palabra. Ayúdanos a que la vida de un hombre como el apóstol Pablo pueda servirnos, Señor, como modelo, no de un hombre perfecto, pero de un hombre que lideró, Señor, conforme a tu palabra. Ayúdanos hoy, Señor, especialmente a verlo así y dejar que tú, Señor, trates en nosotros lo que tenga que ser tratado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tenemos un mapita, pero pues lamento que algunos de ustedes no lo van a poder ver en las pantallitas que están a este lado, pero esperamos próximamente ir trabajando para que todas esas cositas se vayan mejorando. Pero para quienes sí pueden ver o quienes tienen sus Biblias, de hecho, recuerden que en las Biblias, en la parte de atrás, están los mapas. Y casi todas las Biblias que tienen mapas cuentan con el mapa del apóstol Pablo y sus viajes. Pablo hizo 3 viajes. Estamos terminando el tercer viaje el día de hoy, pero Pablo hace un viaje adicional de Jerusalén a Roma, donde finalmente él muere.
pero para quienes pueden ver o tienen sus Biblias ahí, noten ustedes el recorrido que Pablo hace y cómo Pablo va hasta Grecia, visita la ciudad de Corinto, de Atenas, que hemos predicado, que hemos mostrado, y finalmente Pablo regresa una vez más dirigiéndose hacia Jerusalén. Ese dato es muy importante, entender Pablo hacia dónde se está dirigiendo, hacia dónde va Pablo, porque mucho de eso tenemos aquí en este capítulo, pero ustedes pueden notar que Pablo va y esa isla que ustedes ven ya llegando a Jerusalén es la isla de Chipre. Por eso él dice que ellos divisaron en el barco la isla a su izquierda. Pasando esa isla, ellos siguieron a estas otras regiones de Tiro, de Tolemaida, de Cesarea y finalmente su arribo a la ciudad de Jerusalén. Pero digamos en estos viajes de Pablo y especialmente en estas narrativas que nos hace Lucas de la vida de este hombre, es muy importante que podamos ver mucho de lo que es Pablo, primeramente como un hombre hijo de Dios, pero también como una persona que ha sido llamada por el Señor. Y el liderazgo de Pablo en particular tiene mucho que enseñarnos. Yo pensaba mucho en la preparación de este sermón, en los hombres, esposos y padres de familia que lideran sus hogares, pero pues también, por supuesto, para todos nosotros es la palabra del Señor. Pero ¿cómo es que Pablo nos dirige en lo que él es, su vida y cómo abordó las situaciones, un liderazgo? Y es que tenemos que decir que Pablo ilustra muy bien lo que es un liderazgo que es movido y que es moldeado por el Espíritu Santo. Y que es a la vez muy contrario del liderazgo que se nos dice hoy en nuestra sociedad. Ustedes ven, por ejemplo, que muchas veces se piensa que ser líder, no solamente líder en esferas, digamos, de alto nivel, pero líder, por ejemplo, en casa, tiene que ver con asuntos de mandar, ¿cierto? Con asuntos de machismo, por ejemplo, de marcar la autoridad severamente. Y mucho de esto se ve en nuestro mundo, porque este tipo de liderazgo busca privilegios, busca disfrutar, busca tener comodidad. Y sobre todo, mucho de eso se tiene en el corazón y es la idea de los preferencias o de los intereses personales. Es decir, lo que a mí me interesa, lo que me sirve a mí, lo que me ayuda a mí para mis cosas, entonces eso es lo que prevalece. Eso es lo más importante. Pero Pablo nos muestra todo lo contrario en su vida. Así que yo quiero mostrarles 3 afirmaciones sobre un liderazgo que es aprobado por Dios. En primer lugar, un liderazgo aprobado por Dios es un liderazgo que entiende bien el llamado de Dios. Saben que cuando uno lee esta historia, una de las cosas con las que yo me sorprendí o digamos me atrapó mucho en la lectura inicial fue pensar por qué Pablo tenía tanta firmeza. ¿Pudieron notar eso? Noten que Pablo va hacia ¿dónde? Va a Jerusalén. Pero hay varios grupos de hermanos, y noten eso por favor, hermanos en la fe, que están tratando de persuadir a Pablo de que no llegue. Ese es como el tema de esta sección, ¿se dan cuenta? Y Pablo está siguiendo su camino. Cuando él abandona Tiro, él sigue hacia Jerusalén. Pero está esta idea de cómo es que Pablo nos sorprende en esta historia con la firmeza y la radicalidad de seguir su plan hacia Jerusalén. No podría pensar, Pablo era terco, Pablo, era un hombre obstinado. ¿Qué es lo que pasa aquí? Ya vamos a hablar un poco más de eso, pero si algo tenía claro Pablo era su llamado y su propósito para su vida. Y eso nosotros lo encontramos en el libro de Hechos. Y ustedes pueden seguir conmigo, por favor, por ejemplo, en Hechos, capítulo 9. Estos 2 textos que voy a decirles son muy importantes para entender mejor de por qué Pablo le habla así a estos discípulos, con tanta firmeza, con tanta radicalidad. Pero en Hechos, capítulo 9, verso 15, cuando Dios llama a Ananías para que vaya donde Pablo y te pueda recobrar la vista, miren lo que Dios le dice a Ananías. Pero el Señor le dijo, ve, porque él, está refiriéndose a Pablo, es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas. Porque yo le mostraré, dice el Señor,
¿Qué le va a mostrar el Señor? ¿Cuánto debe padecer por mi nombre? Noten ustedes, por favor, el llamado de Dios para Pablo. Imagínense ustedes que usted llega a la fe y le dicen que de aquí en adelante usted va a empezar a sufrir. Imagínense en eso. Esta es la experiencia de Pablo. Pero miren cómo Pablo la relata. Capítulo 20, hace 8 días el pastor Efraín nos habló de este capítulo. En el verso 22, cuando Pablo está despidiéndose en Mileto, miren lo que Pablo le dice a la gente allí. Ahora yo, Pablo está hablando, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo, ¿qué le dice? Que me esperan cadenas y aflicciones. Cadenas y aflicciones. Verso 24. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio. Ahora, por favor, presten atención a esta palabra. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Pueden notar eso? Es decir, Pablo tenía claridad de cuál era su llamado. Él sabía a qué el Señor lo estaba llamando y Pablo sabía. Miren, él decía, en cada ciudad yo he recibido lo mismo. Yo entiendo que esto es lo que el Señor me ha llamado así, a hacer. Ahora, las palabras de los discípulos, en vez de ser persuasivas para Pablo, ¿saben qué hacían en la vida de Pablo? Le confirmaban que ese era su llamado. Es decir, en vez de asustarlo a él, lo que hacían esas palabras era confirmarle que eventualmente lo que él percibía, entendía de parte del Señor, ese era su llamado. Ahora déjenme hacer aquí una aclaración, porque cuando uno lee este texto, ustedes pueden notar que aparentemente hay una contradicción. Cuando uno lee, tenemos a los discípulos por una parte, ¿cierto? Siendo guiados por el Espíritu Santo, entendiendo el futuro de Pablo, pero también tenemos a Pablo, que ha entendido en el Espíritu Santo. Entonces uno puede pensar aquí, bueno, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Verdad? ¿Cómo es que tanto los discípulos tienen una idea guiada por el Espíritu, pero también Pablo entiende qué es lo que está entendiendo? Hay una contradicción. El verso 4 nos dice que ellos le decían a Pablo por el Espíritu que no fuera a Jerusalén. Pablo, por favor, no vayas a Jerusalén. Luego en el verso 12 se nos dice que allá en Cesarea, tanto nosotros, Lucas está incluyendo allí, los que vivían allí le rogaban que no subiera a Jerusalén. Y Pablo les dice, no, yo tengo que ir a Jerusalén. Debo ir a este lugar. Ahora, si bien es cierto que los cristianos de ese lugar entendieron muy bien qué es lo que el Espíritu Santo estaba queriendo comunicar y decirles en cuanto a lo que le iba a suceder a Pablo, también es cierto que su momento de emoción y de afecto por Pablo les hizo concluir mal. Ellos pensaron que lo mejor era que Pablo no fuera. Pero Pablo estaba convencido por el Espíritu Santo que debía llegar a Jerusalén. Él entendía más bien que esta era la gracia de Dios de mostrarle a Pablo lo que le iba a ocurrir antes. En otras palabras, pudiésemos decir que el Espíritu Santo estaba preparando a Pablo. Él estaba preparándolo para lo que le iba a acontecer. Eso es muy interesante. Ahora miren, hermanos, cuando nosotros miramos las Escrituras, podemos observar cómo Dios tiene un plan general para todos nosotros. Todos los que somos hijos de Dios podemos afirmar hoy que Dios tiene un plan para salvarnos, ¿verdad? Que Dios tiene un plan para santificarnos, es decir, que Dios está trabajando en nuestro corazón, en nuestras vidas, para hacer que cada vez más la imagen de Cristo Jesús sea esculpida en nuestros corazones. Pero también tenemos que decir que hay una voluntad del Señor y un llamado particular de Dios a cada uno de nosotros. Por ejemplo, piensen ustedes en algunos personajes bíblicos como Moisés. Dios llamó a Moisés para liberar a su pueblo de Egipto, de la esclavitud. O Dios llamó a David, por ejemplo, para que legislara sobre la nación. O llamó a Jeremías, imagínense a Jeremías, que Dios le dice, háblale a este pueblo y predícale, pero de una vez te digo, no te van a escuchar.
Imagínense ustedes ese llamado particular. O a Jonás, que Dios le dice, tienes que ir a Nínive. Y Jonás obediente, ¿no? Obstinado Jonás, no quiere ir. Pero noten ustedes, un llamado particular. O piensen en el apóstol Pedro también, o en Pablo, enviado a los gentiles. Y por ejemplo, noten ustedes también a Lucas. ¿Ustedes han considerado la importancia de Lucas en todo esto? Es el escritor de Hechos. Lucas estaba con Pablo en todos los lugares y mientras Pablo hablaba, él iba escribiendo. Él era un buen historiador, iba registrando los sucesos, los eventos y todo, y un día se sentó y el Señor lo guió a redactar este libro. Noten ustedes eso, pero uno podría pensar, bueno, esos son llamados para personas exclusivas, como Moisés, como David. Pero piensen ustedes también en personajes más escondidos en la Escritura que también fueron llamados por Dios para una labor en particular. Por ejemplo, en el libro de Éxodo se nos relata de algunas personas que yo no sé si ustedes recordarán, pero ustedes saben por la historia y en la lectura de Éxodo que Faraón envió a que cuando nacieran los varones, ¿qué se hiciera con los varoncitos? ¿Cierto? Y les dijo a las parteras, les ordeno que cuando nazca una niña, la dejen vivir. Pero cuando nazca un varón, por favor, lo van despidiendo, ¿cierto? Pero nos cuenta en Éxodo que había dos parteras. A ver, ¿ustedes recuerdan los nombres de esas parteras? Cifra y Púa, vea, muy bien, excelente. Ya había estado en el servicio anterior, no mentiras. Es una buena estudiante de la palabra. Pero esos nombres pasan desapercibidos muchas veces, ¿verdad? Cifra y Púa. ¿Qué hicieron esas dos? Casi anónimas en la escritura. Pero dice la palabra que ellas no mataban a los niños, sino que los dejaban con vida. Y nos dice Moisés que a causa de eso, ¿qué sucedió con el pueblo? El pueblo crecía y se fortalecía. Noten ustedes la labor de estas personas, un llamado en particular, casi en anonimato, pero Dios está usando. O por ejemplo, este último ejemplo, José, quien no fue el padre de Jesús, ¿verdad? Entonces Dios lo llama para que sea el papá adoptivo de Jesús. Y José está ahí con María, pero dice, yo aquí no tengo nada que ver, ¿cierto? Yo no tengo nada acá, no hice nada en esto. Pero Dios pone a José como padre de su hijo, para cuidarlo, para protegerlo, para enseñarle, a tal punto que incluso Jesús aprendió la carpintería, ¿sabían eso? Es decir, Jesús vivió en el seno de un hogar, de un matrimonio, en el cual, aunque no era su papá, Dios le dio esa tarea a José, de cuidar y proteger a Jesús, de ser usado por él. Hermanos, tenemos que decir a la luz de todas estas evidencias que Dios nos ha dado un rol y nos ha hecho un llamado a cada uno de nosotros. Hay un llamado general, pero hay un llamado particular para tu vida. Esto no es solamente, cuando uno lee una historia puede pensar, bueno, eso es para los misioneros, para los pastores por allá que los llama el Señor. No, esto tiene que ver contigo y tiene que ver conmigo. Porque si tú eres hijo de Dios, Dios ha hecho una obra extraordinaria en nosotros. Nos ha sacado de la muerte, nos ha sacado del mismo infierno y nos ha traído a la luz, nos ha traído a la vida. Y eso no es solamente porque Dios quiere llenar sillas en las iglesias. Es porque Dios tiene planes con nosotros, Dios tiene propósitos con nosotros. Dios te ha dado roles, te ha dado llamado a ti y a mí. Y eso tiene que ser algo que se graba en nuestro corazón, porque tú tienes un lugar de influencia, tú tienes un lugar de servicio, tú tienes un liderazgo que Dios te ha dado. ¿Tú eres consciente de eso? ¿Eres consciente de ese llamado que Dios te ha hecho, de ese rol que Dios te ha entregado? El problema para nosotros muchas veces es que no lo sabemos o no lo entendemos. Y quisiera en particular referirme a los padres que están aquí presentes. Tú puedes entender, Padre, la importancia tan crucial que Dios te ha dado en tu rol, que lo que tú haces afecta la vida de personas, como tus hijos, tus familias. Y yo puedo pensar, no, yo ni soy pastor, ni soy misionero, pero Dios te ha dado un liderazgo. Dios te ha entregado un rol
Y Dios quiere que tú puedas responder a ese llamado entendiendo para qué Él te ha puesto en ese lugar en particular. Así que un liderazgo aprobado por Dios entiende el llamado de Dios. En segundo lugar, se somete a la voluntad de Dios. Miren por favor las palabras de advertencia. Ya les he mencionado que este texto tiene como esta paradoja aquí, ¿cierto? De estos discípulos diciéndole a Pablo no vayas y Pablo sí, y guiados por el Espíritu. Pero las advertencias que Pablo recibía eran correctas. De hecho, ustedes pueden leer después en sus casas, verso 17 en adelante. Y lo que vamos a comenzar a ver, ¿qué es? A Pablo, prisionero. En verdad se cumplió esa palabra. Así que para Pablo era claro, lo esperaban cadenas y aflicciones en Jerusalén. Miren, uno lee eso y uno piensa en el panorama de Pablo. Un panorama difícil, ¿verdad? Hasta triste lo que él estaba viviendo. Así lo experimentaron incluso los discípulos al no querer dejar que él fuera allí. Yo me ponía a pensar mientras estudiaba esta predicación, ¿cómo hubiese respondido yo si estuviera en los zapatos de Pablo? Y yo estoy en la casa de los hermanos, bien atendido, con la comidita y los hermanos, mis queridos, porque entre otras cosas aquí hay mucha hospitalidad en estos textos. Lo cuidaban. Imagínense cuando Pablo llegaba a cada lugar, el recibimiento, lo atendían, le daban la mejor habitación, la mejor comida, lo llevaban, lo traían. Y de pronto le dicen esto, si se va para Jerusalén lo van a apresar, lo van a poner en una prisión horrible, tenebrosa. Pablo, no se vaya. Si yo hubiera estado ahí, con lo cobarde que soy, yo hubiera dicho, bendito sea el Señor. El Señor ha hablado. Yo me quedo, hermanos. Yo me quedo, hermanos. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Sabes por qué? Porque a nosotros nos gusta lo fácil. A nosotros nos encanta el camino más corto. ¿No les parece a ustedes? ¿Cuántos buscamos el camino más corto? Nos encanta ahorrarnos los esfuerzos y no nos gusta el sufrimiento. Porque lo que persigue nuestro corazón permanentemente, ¿saben qué es? El bienestar y la comodidad. Eso es lo que perseguimos. Eso es lo que queremos a toda costa. Por eso, muchas veces la voluntad de Dios la entendemos o queremos identificarla solamente si se alinea con nuestros deseos y nuestros pensamientos para nosotros. Entonces, si la voluntad de Dios tiene que ver con lo que yo tanto deseo y tanto anhelo, entonces, uy, Señor, qué grande es tu voluntad. Yo soy tu siervo y me someto a ti, Señor, en todas las cosas. Pero cuando la voluntad de Dios es contraria a lo que queremos, contraria a nuestra comodidad, entonces ya no nos gusta. Y no sé si le ha pasado que comenzamos a cuestionar al Señor, ¿no les parece? Pero Señor, ¿cómo se te ocurre hacer una...? Y a veces nos sentimos como consejeros de Dios, ¿no? Señor, tú deberías considerar más bien esto y esto otro. Mira, yo te puedo ayudar un poquito a entender. Y nos creemos consejeros de Dios y queremos acomodar la voluntad de Él a nuestras conveniencias y a nuestras preferencias. Es que uno podría pensar, a ver, Pablo era un excelente predicador, un gran hombre de Dios. ¿Cómo es que Pablo va a enfrentar ahora la prisión? ¿No pensaríamos más bien que Pablo sería mejor que quedara libre? ¿Cuánto más Pablo pudiese haber hecho libre? ¿Predicar a cuántos lugares más? Pablo tenía el deseo de llegar a España inclusive. Él lo cuenta en este libro. Él quiere llegar hasta España y le dice a los romanos, yo quiero ir a España. ¿Cuánto más Pablo podría escribir? Imagínense ustedes. ¿Cuánto más Pablo podría haber invertido de su vida en las iglesias para fortalecer liderazgo, para ayudar? De hecho, Pablo va a Jerusalén porque va a llevar una ofrenda, un donativo a Jerusalén, una iglesia muy pobre. Él está recogiendo donativos para llevar allí. ¿Cuánto Pablo podría haber hecho? Pero Dios le mostró cuál era su voluntad. Y nosotros pudiésemos pensar, esto sería lo mejor o aquello sería lo mejor. Este es nuestro problema, que no nos queremos someter a la voluntad de Dios. Creemos que tenemos un mejor plan para nuestra vida.
Y cuando a veces viene una situación difícil, una enfermedad, quizá la escasez, quizá una pérdida, entonces cuestionamos a Dios, ya no nos gusta esa voluntad de Dios, queremos aconsejar al Señor, queremos huir de su voluntad, como Jonás cuando quiso huir, porque él pensaba que eso que Dios quería hacer con Nínive, eso estaba mal. Así que él quiere enseñarle a Dios cómo es que se hacen misiones. Muchas veces el problema también con la voluntad de Dios es que nos andamos comparando con otros. Ustedes recordarán la historia en la que Pedro está con el Señor Jesús luego de que Él ha resucitado. Y se acuerdan que el Señor viene donde Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerdan? 3 veces le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y después de ese diálogo, el Señor Jesús le dice a Pedro, Pedro, te voy a decir algo. Cuando tú eras más joven, tú te vestías, ibas a donde querías y hacías todo lo que tú querías. Pero cuando seas viejo, otro te vestirá y te llevará donde no quieres. Juan, que es el autor de ese evangelio, dice que con estas palabras Jesús le estaba diciendo a Pedro con qué clase de muerte le iba a glorificar. ¿Sí? Entonces Pedro entiende, el Señor me está hablando sobre mi muerte. Yo voy a morir de esa manera. Entonces siguen caminando y Pedro se voltea y ve a Juan. Y dice, bueno, si yo voy a morir así, ¿qué va a pasar con estos otros? Porque es que, ¿cómo así? O sea, o todos o ninguno. Entonces le dice Pedro al Señor, bueno, Señor, está bien, está bien. ¿Y ese, Juan? ¿Y ese qué? Entonces el Señor le responde tajantemente, ¿y a ti qué? Nosotros con el buen español podríamos terminar la frase, que no la dijo Jesús, pero podríamos terminar la frase porque la usamos mucho. ¿A ti qué? ¿Te importa? ¿Qué tiene que ver eso con lo que te estoy diciendo? Porque nos encanta compararnos. O sea, yo estoy viviendo esto, estoy luchando con esto, y a ver, ¿y por qué el otro no sufre? ¿Y por qué a otro no le pasa eso? ¿Y por qué ese otro sí está viajando? Es que los dos somos creyentes y vamos a la misma iglesia, vamos al mismo ayuno. Esta idea de comparación, esta idea y Jesús le dice a Pedro, ¿a ti qué? Lo interesante es que Jesús le termina esa frase a Pedro diciéndole, tú, sígueme a mí. Yo tengo un plan contigo. Tú vas a glorificarme y eso es lo más importante. ¿Qué hago con otros? Eso es cosa de autoridad del Señor. Pero tú sígueme, sé fiel en lo que yo te he puesto, en tu llamado, en tu liderazgo, en tu rol. Sé fiel con eso, sé fiel con ello. Hermanos, someternos a la voluntad de Dios demuestra nuestra confianza en Él, demuestra nuestra obediencia a Él, a su palabra. Por eso en el verso 13, Jesús dice, Pablo le dice, entonces Pablo respondió, ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque listo estoy no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Recuerden a Jesús la noche antes de morir, Getsemaní, ¿se acuerdan? Jesús está ahí, Él le dice a sus discípulos, miren, mi alma está en angustia a tal grado, le dice él a ellos, que yo siento desfallecer, siento morir. De hecho nos dice que el sudor de Jesús en aquel momento fueron como gotas de sangre de la situación a la que Jesús se iba a enfrentar y lo que él estaba viviendo. Y Jesús postrado en tierra le dice a su padre, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Jesús sometió su vida a la voluntad del Señor. Interesantemente, en el verso 14, Lucas dice esto, como no se dejaba persuadir, dice Lucas, entonces dejamos de insistirle, diciéndonos que se haga la voluntad del Señor. Ahora, esta no es una palabra como que ellos digan, bueno, Pablo, haga lo que usted quiera. No, es más bien que ellos han entendido, han comprendido que Él tiene que ir y que es parte del plan de Dios. Por eso ellos dicen, nos sometemos a la voluntad del Señor.
nos entregamos a su voluntad. Un autor de apellido Chambers dice lo siguiente al respecto. Él dice, elegir sufrir significa que algo anda mal. O sea, si nosotros elegimos sufrir porque sí, eso está mal. Elegir la voluntad de Dios, incluso si esto significa sufrir, es algo muy diferente. Ningún santo sano elige el sufrimiento. ¿O a quién le gusta el sufrimiento? Nosotros no sufrimos porque sí. Elegimos más bien la voluntad de Dios tal como lo hizo Jesús, ya sea que implique sufrimiento o no. Puede que no sea sufrimiento, puede que no, como puede que sí. Nosotros no elegimos sufrir porque sí. No es que con el sufrimiento estamos ganándonos algo o un favor especial de Dios. No. Lo que nosotros elegimos es hacer la voluntad de Dios. Y si esa voluntad de Dios significa que todo está bien, gloria a Él. Pero si esa voluntad de Dios significa que algo, quizá venga sufrimiento a nuestra vida, gloria a Dios. Gloria a Dios. Como dijo Job, el Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que un liderazgo aprobado por Dios es que entiende bien su llamado, se somete a la voluntad de Dios y por último, hermanos, camina con el pueblo de Dios. Yo no sé tú cuánto llevas en la iglesia. Si tú llevas quizá un par de meses en esta congregación, o si llevas quizá 1, 2, 3 años, o si llevas más años en la iglesia cristiana. Una de las cosas que sobresale en el ministerio y liderazgo de Pablo lo siguiente, es su relación estrecha con los creyentes, es decir, su relación estrecha con la iglesia. Las despedidas de Pablo en particular nos dejan ver eso. Cuánto afecto había entre Pablo y la iglesia. Este texto, solamente 16 versos, nos deja apreciar, solamente 16 versos, nos deja ver cuánto había de ese compañerismo. Cuánto había de ese compañerismo y cuánto había de esa amistad entrañable entre Pablo y la iglesia. ¿Notan ustedes eso? 3 lugares Pablo visita aquí en este capítulo o en esta sección, pero nos deja apreciar muy bien. Y quiero mostrarles, ver cómo se ve eso en nuestro pasaje. La palabra en el verso 1 nos dice, después de separarnos de ellos. Ahora, esta palabra separarnos en su original literalmente significa arrancarnos. Lo que quiere decir ahí, uno podría traducir literalmente después de ser arrancados de ellos. ¿Entiendes la idea de arrancar? Como que algo está tan aferrado que hay que hacer mucha fuerza para lograr desunir. Y lo que dice Lucas en ese primer verso es, después de que nos arrancamos. Noten ustedes la expresión y la emoción que Lucas está usando allí. Es decir, es evidente que entre Pablo y la iglesia había un cariño inmenso, enorme. Ahora, también podríamos verlo en los mismos ruegos. Pablo, por favor, no te vayas. Ellos no han concluido mal la palabra del Espíritu Santo porque sean en sí malos, no. Es porque ellos están tan afectados por la situación de Pablo que ellos tienen un amor profundo por él. Ellos no quieren ver que su hermano en la fe va a sufrir. Por tanto, ellos le piden, no te vayas, Pablo, quédate. Ahora, la misma respuesta, ¿verdad?, del apóstol Pablo cuando él les dice, ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Parece que Pablo, pues yo creo que esto ocurrió en varios momentos, porque Pablo parece que estuvo como 7 días con ellos y otros días más, pero parece que cuando Pablo pasaba, los veía llorando. Y él pasaba y esta gente que estará llorando. Iba para otro lado y los veía llorando. Y cuando él comienza a enterarse que ellos están llorando es porque él se va a ir para Jerusalén, él les dice, no, vengan, de verdad, paremos un momentico ya esto. Vengan, no lloren más. Es que me están quebrantando el corazón. O sea, miren, Pablo está dejando ver allí lo que es él como un ser humano. Él le sentía también como nosotros. Y él está diciendo, miren, ustedes me están quebrantando el corazón. ¿Por qué? Porque los amo profundamente. O sea, ustedes también me están a mí llevando a llorar por esta despedida. Y esto va a ser más pesado, por favor, no lloren más.
Pablo amaba profundamente a sus hermanos. ¿Y qué tal la imagen en la playa? Versículo 5. Imagínense ustedes, Pablo se está despidiendo, le han dicho, Pablo, no se vaya a Jerusalén. Finalmente él se va para Jerusalén. Así que vienen los hombres, los discípulos, y vienen con sus esposas y con sus hijos. ¿Se imaginan esa escena en la playa? Ahí está el barco para que ellos aborden. Y están las familias, está Pablo y están los hermanos con sus esposas y con sus hijos. Y Lucas nos dice que estaban arrodillados orando. Imagínense eso, ellos están orando por Pablo. Señor, bendice a Pablo, guárdalo, afírmalo, protégelo, renueva sus fuerzas, fortalécelo. Imagínense para lo que Pablo significaba esas oraciones. Era su iglesia, eran sus hermanos. La acogida, la hospitalidad, el recibimiento en cada ciudad. Mire, él estuvo en Tiro 7 días con los discípulos. Luego estuvo un día con los hermanos en Tolemaida. Ahí está otro día más. Y noten que él llegaba a cada ciudad y ¿qué pasaba? Tan pronto llegaba a cada ciudad, los hermanos salían a recibirlo. Y lo hospedaban, lo recibían con qué cariño, con qué manera especial. Luego se quedó en la casa de Felipe. ¿Ustedes saben cuál Felipe es este? Uno de los 7. ¿Y recuerdan a qué hace referencia Lucas con eso del uno de los 7? Los diáconos. Hechos capítulo 6. Y este Felipe fue el que le predicó al eunuco. ¿Se acuerdan? Que va una carreta y el Señor lo transporta y lo pone ahí al lado de la carreta. Este Felipe, han pasado por lo menos, dicen los historiadores, 20 años de ese entonces, de que él se encontró con ese etíope, a este momento con Pablo. Y es interesante que la palabra dice Felipe el evangelista. Por cerca de 20 años Felipe había predicado en toda esa región. Noten ustedes que Pablo no había fundado iglesia en Tolemaida. ¿Quién fue a esos lugares? Felipe y su familia. Sus hijas eran profetisas, seguramente también evangelizaban. Qué bello, ¿no les parece? 20 años después, y ahí está Felipe recibiendo a Pablo. Seguramente nunca se habían visto, pero había escuchado de Pablo. Y lo recibe en su casa y lo atiende. Y esta es la familia de la fe, hermanos. Qué belleza. Y nos faltaría tiempo para mencionar otras cosas, pero las cartas cuentan de cómo Pablo amaba a la iglesia y oraba por ellos y les escribía las cartas y quería lo mejor para ellos. Hermano, esto me hizo pensar tanto de la necesidad que tenemos de crecer en nuestro entendimiento y comprensión de lo que es la iglesia. Hermanos, la iglesia no es un accesorio más en la fe. La iglesia es el lugar, es el diseño de Dios para ti y para mí. A veces pensamos en la iglesia como esa institución y decimos, yo amo la iglesia. Y te preguntan, ¿y por qué amas la iglesia? Y dices, no, yo no falto ningún domingo. Y es más como la idea de institución. Pero la iglesia tiene que ver con lo que tú y yo vivimos con otros. Este es el lugar donde tú y yo lloramos, donde reímos con otros, donde compartimos las cargas, donde compartimos las alegrías, donde oramos unos por otros, nos apoyamos, nos exhortamos, nos acompañamos en nuestras situaciones de desafío y tareas y roles. Este es el lugar, hermanos. Y yo quisiera desafiarte y animarte más a que tú puedas apreciar y amar la iglesia, no la institución, los hermanos. Si tú puedes tener relaciones de este tipo, que un día tú tengas que irte de este lugar por alguna razón y se queden hermanos diciendo, te vamos a extrañar. Y no que un día tú te vayas de esta iglesia y te despediste del señor que vende las crispetas. Me voy a ir. Uy, hermano, usted que más me vendía, me compraba cada semana, lo voy a extrañar mucho. Que ames la iglesia y vivas la iglesia, es lo que el Señor nos llama. Bueno, hermanos, para finalizar, quiero hacerte pensar en esta aplicaciones y especialmente pues para los padres hoy, pero para todos. Pero quisiera decirte esto y afirmarte una vez más en lo siguiente. Padres, Dios nos ha entregado un rol y nos ha hecho un llamado. Cuando nos entregó hijos, Él nos dio una responsabilidad. Y yo no sé en qué edad están tus hijos, si son apenas bebés de brazos o niños que están creciendo,
que están comenzando a caminar, a ir a la escuela, o quizás son chicos más grandes en la adolescencia, o quizás ya son adultos jóvenes y quizá hasta han salido de casa. Pero yo quiero hoy decirte, Dios te ha hecho este llamado. ¿Cómo estás viviendo tu liderazgo como padre de familia? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Estás comprendiendo tu rol? ¿Has entendido tu rol? ¿Has entendido lo trascendental y crucial que es tu acción en ello? Yo quiero animarte a pensar en eso y que puedas pensar cómo Pablo nos modela este liderazgo, cómo la palabra quiere que tú y yo seamos transformados para que podamos llevar liderazgos que honren al Señor. Estamos permeados por una sociedad que nos ha dicho que ser hombres o papás es hacer o que se haga en la casa lo que yo diga. Y creemos que eso es autoridad y que eso es liderazgo. Pero el Señor quiere moldear y cambiar eso para que podamos honrarlo y glorificarlo a Él, sometiéndonos a su voluntad, glorificando a Él lo que Él quiere que tú y yo podamos vivir. Y por último, tú y yo necesitamos caminar, hermanos, en estrecha comunión con el Señor. Pablo no llegó a esto porque sí. Esto no es resultado de una noche de oración. Esto es resultado de caminar con nuestro Señor, caminar con Él. En la medida que tú y yo somos empoderados por el Espíritu Santo, podemos enfrentar las situaciones, podemos someternos a la voluntad de Dios, podemos apreciar el sufrimiento, no como que Dios está destruyéndonos, sino como que más bien Dios está formándonos y construyendo nuestra vida, usando y valiéndose de cualquier circunstancia y situación, de tal manera que cada día nos parezcamos más a su Hijo. Eso es solamente posible cuando el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas, está formando nuestros corazones. Así que tú y yo necesitamos caminar estrechamente con nuestro Señor y ser impulsados y fortalecidos en su poder.